Hola, mi nombre es Matías y hoy les voy a hablar sobre el juego que desarrollé en el curso de desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D. Stickers es un juego de tercera persona donde debemos pegar pegatinas para completar misiones y así pasar al siguiente nivel. Está inspirado en juegos como Jet Set Radio, donde los personajes deben hacer grafitis sobre paredes o sobre grafitis de pandillas enemigas. También toma inspiración de la moda contemporánea de pegar pegatinas en la vía pública. En Stickers, nuestro personaje debe viajar de pueblo en pueblo pegando pegatinas revolucionarias y evitando que la policía le dé captura. Para documentar y planear el juego, creé un GDD, o documento de diseño de juego. Esto me permitió ordenar y definir las mecánicas del juego y prever qué animaciones necesitaría para cada personaje. También en el GDD creé un mapa de flujos para la UI y comencé a definir la lógica de una partida. Esto resultó en una guía indispensable al momento de programar en Unity. Dada la envergadura del proyecto, decidí definir un MVP, lo cual fue muy sencillo ya que, por la estructura modular con la que se planteó el desarrollo del juego, las nuevas mecánicas solo aparecen en nuevos niveles. Para crear los modelos 3D utilicé Blender. Con esta herramienta creé el modelo que sería la base para todos los personajes. Para los elementos a utilizar en los niveles del juego, también creé modelos en Blender y otros descargué de la tienda de Unity. Para hacer el rigging del personaje utilicé Mixamo y también de Mixamo descargué las animaciones que utilizaría en el juego. Además de los elementos 3D, se necesitaban imágenes 2D para los stickers, las cuales creé en el software Procreate. Además de esto, también necesitaba imágenes para la UI, las cuales creé en Figma. Con los elementos que tenía en el momento, armé un pequeño mockup para tener una idea de cómo se vería el juego y comprobar que la UI complementaba el estilo definido. Cuando tenía todo lo necesario, lo importé a Unity y comencé a trabajar en el movimiento del personaje a través de su Character Controller y utilizando el nuevo Input System. También importé las animaciones y definí el comportamiento de estas a través del componente Animator. Además del movimiento, trabajé en la mecánica más importante del juego, pegar pegatinas. Para esto utilicé decals, que son proyecciones de una imagen sobre superficies, los cuales funcionaron perfectamente. A continuación, creé al segundo tipo de personaje del juego, el policía. Este personaje patrulla por un camino predefinido y reacciona si pegas un sticker cerca de su ubicación. Te perseguirá hasta atraparte o hasta que te escondas de él en un contenedor. Finalmente, creé el objeto puzzle, que son los pósters que nuestro personaje debe cubrir pegando pegatinas encima. Es así que el MVP cuenta con dos tipos de misiones. La misión de pegar cierta cantidad de stickers o pegatinas en un nivel y la misión de cubrir pósters con pegatinas, los cuales el jugador debe buscar por todo el nivel. Con todo esto listo, ya solo quedaba crear niveles utilizando los modelos creados anteriormente, así como situar a los personajes policías y marcar su ruta de movimiento. Al terminar de crear un nuevo nivel, debemos bakear un nuevo Mesh Surface, ya que este componente es el que permite que el policía pueda moverse, tanto para seguir su ruta como para perseguir al jugador. El nivel comienza entonces con nuestro personaje fuera del autobús y la UI nos informa cuál es la misión. En este caso es pegar 10 pegatinas. Al completarla, debemos volver al autobús para ir a la siguiente ciudad, o sea, al siguiente nivel. En este nivel ya nos encontramos con los policías y debemos tener cuidado. Nuestra velocidad es apenas mayor que la de un policía, por lo que si vamos en línea recta podremos escapar, aunque hay que tener cuidado de no quedarse atrapados o no girar muy bruscamente estando cerca del policía.
En este nivel debemos buscar los pósters a lo largo de toda la pantalla. Y una vez cubrir todos con pegatinas, podremos pasar al siguiente nivel. Bueno, esto fue un resumen del juego Stickers. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias por su atención.